Bienvenidos a todos los hermanos en Cristo Jesús en esta oportunidad que hemos de tener el privilegio de poder estudiar la palabra de Dios. Es una palabra de vida, una palabra que tiene poder, la palabra que Dios ha dispuesto para este tiempo, porque es el medio que Dios ha enviado, su palabra a este mundo, para que esa palabra nos pueda llevar a Él. Porque si no encontramos a Cristo, si no depositamos nuestra confianza, solamente el apóstol Pablo será, dice, una palabra sin vida, una letra muerta. Ese es el objetivo que nos impulsa a seguir estudiando todos los días, mientras Dios nos da el tiempo de gracia, mientras Dios nos da la oportunidad para poder compartir este evangelio último de las buenas noticias. Estamos ya estudiando, estamos en este estudio de justificación por la fe en el número 45 y vamos a, por la gracia de Dios, continuar hasta donde Él nos permita estudiar. Estamos estudiando acerca de la conversión y estamos en el punto del pecado. Estamos tratando de buscar toda la luz, buscar aquel pan que Dios hizo el milagro en 1888 y lo cual se ha perdido y nosotros necesitamos recuperar. En otras palabras, estamos en la mina de la verdad, en la mina de aquel oro afinado en fuego, que necesitamos explotarlo. Pero así como en la parábola Jesús dijo, para poder apoderarse, para poder beneficiarse y explotar, sacar todo el oro que necesitamos vender todo lo que tenemos y dejar todo lo que donde hemos estado y comprar ese campo donde está el tesoro escondido. Esa es la condición. Necesitamos disponer todo nuestro interés, todo nuestro tiempo, con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente, con nuestro ser entero, necesitamos buscar esta verdad. Hemos estado aprendiendo de que el pecado no solamente es cometer actos o hechos, conforme la ley de los 10 mandamientos lo declara, sino pecado para Dios es mucho más que eso, porque el pecado que determina los 10 mandamientos es para los hombres pecadores. Los hombres pecadores con su ojo físico pueden ver esos pecados, con el oído físico pueden escuchar y con la mente humana pueden determinar también ese pecado. Pero para Dios el pecado va mucho más allá. Hemos dicho que Dios ve el pecado en el corazón, los deseos, la concupiscencia. Y luego Dios ve el pecado, también hemos dicho, en nuestra mente, las intenciones, los pensamientos malos, las imaginaciones. Y luego el pecado pasa a los sentidos. El pecado se va manifestando ahora por los ojos que ven, por la boca que habla y por los oídos también. Y ahora sí, después en la cuarta dimensión se manifiesta en hechos. Ese es el pecado. Y hemos visto que el pecado costó la vida del Hijo de Dios. Y nosotros necesitamos liberarnos completamente porque Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. En esta oportunidad entonces vamos a seguir estudiando. Nos hemos quedado cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo 400 años en Egipto. Pero hubieron, dice, los fieles. En todos los tiempos siempre ha habido fieles. Por eso dice la Iglesia de Dios está compuesta por fieles solamente. Estos fieles, dice, clamaron a Dios en la esclavitud. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y hizo la gran liberación.
nosotros también hoy en día necesitamos aprender lecciones para nuestra vida y para este tiempo actual. Nosotros estamos en el Egipto moderno, en el Egipto espiritual. O también dijimos estamos en Babilonia, o estamos en Roma. Esa es la vida en las ciudades. Antiguamente, esa esclavitud era la forma de trabajar. El pueblo de Israel trabajaba para los egipcios, pero ese trabajo era un trabajo de esclavitud. Por eso ellos clamaron y Dios los liberó con su mano poderosa. Castigó terriblemente a los egipcios para que pudieran dejar ir al pueblo de Israel libre. Aún los despojó de todas sus riquezas. Dios es un Dios justo. En otras palabras, los hizo pagar por los 400 años de trabajo. Ellos recibieron, dice, su salario en oro, en plata, en alhajas. Aún hasta de más les pagaron, porque los egipcios querían deshacerse de los israelitas. Y aquel pueblo salió cargado de oro, de plata, de riqueza, con un Dios poderoso que los condujo a una tierra mejor. Esa es la obra que nosotros necesitamos experimentar en este tiempo. Necesitamos ser esos fieles, esos sinceros que clamaron día y noche a Dios. Estuvieron dispuestos a abandonar Egipto, estuvieron dispuestos a dejar ese trabajo, porque ese era un trabajo honrado, un trabajo correcto, un trabajo bueno para ellos. Hoy en día nosotros estamos también igualmente en esa misma situación, solo que Satanás ha cambiado su estrategia, ha cambiado de forma la esclavitud. Antes era un trabajo con capataces, con jefes, pero ahora Satanás ha cambiado actividades modernas, trabajos modernos, especialidades. El trabajo lo ha clasificado por especialidades, pero es un trabajo aparentemente libre, no en esclavitud. Pero todos los trabajos que Satanás ha creado, ha inventado, ha desarrollado, todos los trabajos son trabajos de una peor esclavitud, la de los egipcios, la que de los egipcios. Eso es lo que nosotros necesitamos estudiar en esta oportunidad. El trabajo de este mundo, desde los grandes profesionales hasta los últimos trabajadores, jornaleros. Todos estos trabajos son trabajos de esclavitud, pero de una esclavitud voluntaria. Ahora el ser humano voluntariamente se entrega al trabajo, se prepara para trabajar, concursa y tiene que ganar el trabajo, pero se esclaviza. El ser humano aún trabaja día y noche. Los antiguos esclavos solo trabajaban de día, pero ahora no. Los seres humanos se esclavizan solo, aún ni duermen. Eso es lo que necesitamos estudiar en esta oportunidad. Pero antes de poder estudiar este asunto del trabajo, de los afanes de esta vida, vamos a leer en la Biblia qué nos dice Oseas capítulo 10, el verso 13 al 15. Nos habla acerca de las actividades de este tiempo. Dice: habéis arado impiedad, gastáis iniquidad. Está hablando en lenguaje antiguo. Antiguamente el trabajo era arar el campo, arar con yuntas. Encontramos a Eliseo trabajando en el campo, arando con 12 yuntas.
Pero cuando el llamado de Dios le llegó, él tuvo que dejar todo eso y sacrificar las yuntas y quemar el arado, cocinar con el arado, un banquete para los trabajadores, para despedirlo ya, para seguir a Jesús, al Cordero, para no volver más. Ese era el trabajo antiguo. Pero hoy en día ya ha cambiado. Hoy en día es ser médico, ser ingeniero, ser profesor, ser hombre de negocios, administrador, contador. Montón de cantidad de profesiones, cantidad de oficios. Entonces, aquí lo que nos diría actualmente es: habéis trabajado como ingeniero, habéis trabajado como administrador, habéis trabajado como médico, habéis trabajado como comerciante, habéis trabajado como carpintero, qué sé yo. Pero dice, habéis trabajado en impiedad. Esa es la noticia que traemos. No es buena noticia, es mala noticia si es que no entendemos. Pero si entendemos por la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, será una buena noticia. Pero aquí la Biblia dice, ese trabajo, dice, es impiedad. ¿Y qué pasa? Con todo lo que habéis ganado, dice, gastáis en iniquidad, gastar en pecado. El ser humano gana mucho dinero hoy en día en las ciudades, pero lo gasta en pecado. El dinero es una maldición. Debería ser bendición, pero es una maldición. Así la Biblia nos habla en el lenguaje moderno. Sigue diciendo, comeréis fruto de mentira. Así que todo lo que el ser humano pues gasta, come, se viste, construye su casa, adquiere pues carros, muchos bienes, eso es fruto de mentira, dice. Porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus fuertes. Es por haber confiado en nuestra fuerza, en nuestro método, en nuestra sabiduría. Por lo tanto, dice, en tus pueblos se levantará alboroto. Ahora dice, en tus ciudades se va a levantar, dice, alboroto, lucha social, enfrentamiento. Y todas tus fortalezas serán destruidas. Todo lo que el ser humano ha construido con esas ganancias de impiedad, ha construido pues edificios, ha construido pues empresas, ha construido pues muchos negocios, muchos bienes, pero serán destruidos, dice, de nada valdrán. En la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Así que también los que dirigen hoy día también serán cortados. ¿Qué quiere decir cortado? Algo que se corta ya no sirve para nada, no puede funcionar, ya no presta servicio, porque está cortado y va a morir. Una rama de un árbol que se corta se va secando. Algo que se corta ya no vale. Así van a ser vuestros líderes, dice. Especialmente los líderes religiosos, dice, serán así. Ahora leamos en Isaías 28:17, habla algo similar. Dice, pondré la justicia por cordel. Dios va a actuar con justicia. ¿Y cuál va a ser su justicia? Va a ser como cordel, dice, una justicia perfecta. Va a juzgar con justicia. Y la rectitud como plomada. Granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas arrollarán el escondrijo. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día todos los seres humanos se refugian en la mentira. La mentira se ha convertido en refugio. ¿Qué es un refugio? Recordamos antiguamente de las ciudades de refugio en Israel.
Eran ciudades de seguridad, donde nada les podía pasar, ni el enemigo podía entrar a esas ciudades. Eran tan seguras que conservaban la vida. Actualmente eso es lo que está pasando. Con la mentira han funcionado todas las actividades. En este mundo todo funciona con la mentira. Y con la mentira han acumulado dinero, bienes, casas, muchas cosas, medicinas. Pero dice, granizo barrerá el refugio de la mentira. Esa seguridad que tenían, Dios va a mandar granizo. Pero no se refiere al granizo que va a caer en la 7ª plaga, no. Se refiere pues a la destrucción. El granizo destruye. Entonces va a acontecer acontecimientos que van a destruir las cosas que tenemos. No va a valer de nada. Algo destruido no sirve. Es como en estos días de crisis. Prácticamente nuestros bienes no han servido de mucho. Hasta a veces el dinero no ha servido para nada. Eso está cumpliéndose ya, está empezando a cumplirse. Y las aguas arrollarán el escondrijo. ¿Qué significa que las aguas arrollen el escondrijo? En los estudios anteriores decíamos de que este mensaje de salvación, de las buenas nuevas, de la justicia por la fe, brotará como agua y cubrirá, dice, el mundo como las aguas cubren el mar. ¿A qué se refiere? A los siervos de Dios, pocos en número, dice, escasos en bienes, así como los 300 de Gedeón, cubrirán toda la tierra con este mensaje, con el poder de la lluvia tardía. Llevarán estas buenas nuevas y cubrirán toda la tierra. Nada podrá resistirlos, será como fuego en el rastrojo. Entonces ahora podemos comprender eso aplicando hacia el lado negativo. Aguas arrollarán el escondrijo de las mentiras. Todo lo que con mentiras se ha construido, dice, será cubierto por las aguas. ¿Qué representa las aguas en la Biblia? Las aguas representan pueblos, naciones, personas, seres humanos. Inmensa cantidad de seres humanos, dice, ¿qué harán? Va a haber una lucha social. La clase trabajadora se va a rebelar contra la clase que tiene las riquezas, que maneja el mundo, que maneja los sistemas, las grandes transnacionales. Va a haber lucha social. Así que va a terminar en nada. Por eso Jesús dijo, ¿qué va a pasar? Dice, el hombre se acumula y granjea todo el mundo y perdiere su alma. Así que el mundo está construido sobre mentira. Hay un dicho antiguo que encontré en un libro muy antiguo. Dice, mientras la verdad se pone las botas, la mentira le da la vuelta al mundo. ¿Qué pasa? Cuando la verdad es cubierto, cuando no se saca a luz la verdad, así como las botas cubren el pie y el pie no se ve, entonces la mentira da vuelta al mundo. Prácticamente el mundo está lleno de mentira. Y como hemos visto, la cosecha de la mentira es destrucción, es perdición, es tristeza, es lloro, crujir de dientes. El mundo está entrando a ese caos. Entonces, uno de los pecados, después del egoísmo, que es la raíz de todos los pecados, el amor egoísta que Satanás colocó en el hombre pecador, el primer fruto que produce, uno de los primeros frutos, es la mentira. Porque Jesús dijo,
Vuestro padre el diablo desde el principio, dice, ha sido asesino y también es el padre de la mentira, porque una vez que se rebeló contra Dios, comenzó a engañar con la mentira. Uno de los males mayores en este mundo es la mentira. Por eso en esta noche vamos a estudiar acerca del trabajo de la mentira. Trabajo de, la Biblia nos ha dicho, es de impiedad. Todo lo que se gana es riqueza de impiedad. En Lucas capítulo 16 dice riquezas de injusticia. El mamón injusto, riquezas de maldad. Dios es tan sabio y nos va a enseñar en esta oportunidad. ¿Por qué necesitamos estudiar? Porque nosotros tenemos la esperanza de aceptar a Cristo, dejando todo atrás y seguir al Cordero por donde quiera que va y ser parte de los 144,000. Apocalipsis capítulo 14, 5 y Mensajes Selectos tomo 3, 485 nos dice de esta promesa. Uno de los rasgos notables en la presentación de los 144,000 es: en sus bocas no fue hallada mentira. El Señor ha dicho: bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Felices, dice, los que ya no tienen engaño. Pero sí, seguimos con el engaño, porque todo hombre, dice, es mentiroso. Nace mentiroso, vive mentiroso, muere mentiroso. Por eso necesitamos conversión, nacer de nuevo. Así que los 144,000 seguirán al Cordero, dice, por donde quiera que va. Ceñidos, dice, sus lomos para el servicio santo, vestidos con un blanco manto de lino fino, que es la justicia de los santos, dice. Ellos, dice, con una obediencia confiada y amante y dispuesta, lo siguieron, no en una forma displacente o caprichosa, sino con toda confianza, lealmente, como el rebaño sigue a su pastor. Por eso necesitamos estudiar. También este pecado, que es abominación delante de Dios, está también en la ley de Dios. Uno de los mandamientos dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué significa espiritualmente esto? A la luz de la ley de amor. Dice: la mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar, mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante. Se puede mentir tan eficazmente como se usan las palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas, dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada. Todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes, hasta la supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del 9º mandamiento. Ahí está el mandamiento 9, que Dios adaptó este 9º mandamiento y los demás 10 para seres humanos pecadores. Y mientras nosotros no hacemos la decisión completa de entregar nuestra vida y nacer a vida nueva, seguiremos todavía con la ley adaptada para pecadores de los 10 mandamientos. Pero cuando el ser humano acepta a Cristo, la justicia de Cristo, y se despoja totalmente de la humanidad y nace a vida nueva, nace, dice, con la ley de amor en el corazón escrito.
Y esa ley de amor no solo hará cumplir los 10 mandamientos, sino lo llevará al cumplimiento de toda la Biblia, de todo el espíritu de profecía, de todo lo que sea bueno. Esa es la salvación en Cristo. Ahora veamos brevemente la historia, cómo comenzó la mentira. Educación Cristiana 311 nos dice: la rebelión que se manifestó en el cielo a raíz de una mentira y el engaño que indujo a Adán y Eva a desobedecer la ley de Dios abrieron las compuertas del dolor sobre nuestro mundo. ¿Por qué hay tanto dolor en este mundo? Es gracias a la mentira que Satanás empezó en el cielo. Con esa mentira engañó a Adán y Eva. En el libro de la Educación 24 dice: aunque Satanás decía haber recibido mucho bien por haber comido del fruto prohibido, ocultó el hecho de que a causa de la transgresión había sido arrojado del cielo. Esa mentira estaba tan escondida bajo una apariencia de piedad, que Eva, enfatuada, halagada y hechizada, no se percató del engaño. Codició el fruto que Dios había prohibido, desconfió de la sabiduría de Dios, echó a un lado la fe, la llave del conocimiento. Así que entonces Eva también fue engañada con una mentira. Después del egoísmo viene la mentira. Pero ¿qué pasó con Eva? Escuchó aquella voz que le engañaba, escuchar a otra voz. Ese fue el comienzo del pecado. Segundo, desconfiar de Dios, falta de fe, de su sabiduría. Y luego dice, echar el conocimiento de Dios, la verdad, por tierra. Evangelismo 4:34 nos dice: Satanás, quien es el padre de la mentira, engañó a Adán en forma similar, diciéndole que no necesitaba obedecer a Dios, que no moriría si transgredía la ley de Dios. Pero Adán cayó y a causa de su pecado abrió las puertas del mal sobre todo el mundo. El mundo se ha llenado del mal, el mundo se ha llenado de dolor por causa de la mentira. La mentira está en todo. Y luego a Satanás dijo a Caín, dice, que no necesitaba seguir expresamente el mandamiento de Dios, presentando el cordero degollado como una ofrenda. Caín obedeció la voz del engañador, y porque Dios no aceptó su ofrenda mientras manifestó su aprobación por la ofrenda de Abel, Caín se levantó lleno de ira y asesinó a su hermano. Así que el trabajo de Satanás es que no podamos cumplir todo el mandato de Dios, que no podamos llegar a obedecer perfectamente. Y sabe Él que si nosotros no aceptamos a Cristo, no aceptamos la justicia de Cristo y no entregamos nuestra vida para nacer a vida nueva y para que Él sea nuestro capitán, nuestro maestro, nuestro rey y nuestro Salvador y nuestro Dios en nuestra vida, Satanás siempre nos engañará y siempre seguiremos esa corriente de que el hombre es imperfecto. El hombre nunca va a poder llegar perfecto, con esa idea engañosa de que en estos tiempos nadie puede vivir sin pecar. Esa es otra mentira. De que solo necesitamos justificación, que es perdón, y ser declarado justo y tener la garantía de la vida de Cristo. Pero ocultándonos de que si hay verdadera fe, el creyente nace justo, justificado, nace santo, nace bueno. Porque Jesús dijo, solo el buen árbol puede producir buenos frutos. El mal árbol no puede producir buenos frutos. Pero Satanás engaña al mundo religioso, dice, no hay problema, con tal que Dios te perdone, tú eres malo, pero vas a mejorar, vas a cambiar. Hay que ir a la iglesia, hay que cumplir las cosas. Vas a aprender a obedecer y vas a mejorar.
y vas a llegar a ser perfecto, pero Él sabe que nunca va a llegar. Ese es el engaño que existe también, que necesitamos liberarnos. Entonces, nosotros hoy en día tenemos ese problema del pecado que ha llenado el mundo con sus consecuencias. El pecado se ha hecho una parte de la vida cotidiana y todo el mundo se gana la vida en pecado. Todos nos ganamos la vida en el pecado. El pecado se ha hecho algo necesario, algo cotidiano, como el pan de cada día. Ese es el problema de la humanidad. Y ese de ganarse la vida, ese es el trabajo. Y el trabajo se ha convertido en una esclavitud. Entonces todos decimos, yo necesito trabajar, necesito un trabajo honesto, un trabajo con mi sudor. Y decimos, si no trabajo, ¿de qué voy a vivir? De algo tengo que vivir. Y decimos de vez en cuando, una pequeña mentira. Pero el ser humano, como dice la Biblia, todo ser humano es mentiroso. Así hemos nacido, así es el ser humano. Así que todos los trabajos están basados en la mentira. Así como Satanás engañó a Eva, hoy en día también el trabajo aparentemente parece honesto, parece bueno, pero por dentro tiene el engaño, tiene la mentira. Muchos dicen, estamos en la tierra todavía, tenemos que vivir en medio del pecado. Aún nuestros hijos se educan en la mentira. Ese es el problema de la humanidad. Por eso, como hemos visto, la mentira trae sus consecuencias, trae su cosecha. Y por eso nosotros necesitamos preguntar al Señor y buscar qué ha revelado Dios sobre el trabajo. En Joya de los Testimonios, tomo 2, 516, dice: el dicho, el mundo me debe el sostén, tiene en sí, dice, la esencia de la mentira, del fraude y del robo. El mundo no debe el sostén a nadie que pueda trabajar y ganarse la vida. El ser humano mira el mundo y piensa que el mundo va a solucionar sus necesidades. Y todo ser humano tiene la esperanza en el mundo. Por eso se prepara para trabajar. El Espíritu Profecía nos habla de la siguiente manera. Consejos para la Iglesia, página 145, acerca de las actividades, de los trabajos. Se me mostró el peligro que corremos como pueblo de llegar a asemejarnos al mundo, más bien que a la imagen de Cristo. Con nuestras palabras podemos confesar que Cristo no está en nosotros. A ver, ¿cómo podemos confesar de que Cristo no está en nosotros? Dice, con nuestro carácter podemos negarle, amando nuestra comodidad, rehuyendo los deberes y las cargas de la vida que alguien debe llevar si nosotros no lo hacemos, y amando los placeres pecaminosos. También podemos negar a Cristo por el orgullo de los vestidos y la conformidad con el mundo, y por una conducta descortés. Ahí está cómo podemos negar a Cristo, y con eso demostramos que Cristo no está en nosotros, no vive en nosotros, ni nosotros vivimos en Cristo, no tenemos vida nueva. ¿Cómo? Si vivimos en comodidad, nos gustan los placeres pecaminosos de este mundo, nos gusta
los vestidos de este mundo y nos gusta conformarnos al mundo. ¿Qué es conformarse con el mundo? O sea, acostumbrarse a todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? Las ciudades, la comodidad, los trabajos, los oficios, las profesiones, las empresas, los negocios, la educación, la alimentación moderna. Todo eso el mundo ofrece. Si nos conformamos a eso, Cristo no está en nosotros, dice. Y luego nuestro carácter descortés. Todo eso demuestra que nosotros no somos cristianos. En el mismo libro, Consejos para la Iglesia 146, nadie puede confesar verdaderamente a Cristo delante del mundo a menos que viva en él la mente y el espíritu de Cristo. La única forma de mantenerse en este mundo es tener que Cristo viva en nosotros y tengamos la mente de Cristo y el espíritu de Cristo. Es la única salvaguardia. Es imposible, dice, comunicar lo que no poseemos. Si nosotros no tenemos a Cristo, imposible que podamos liberarnos de la esclavitud del mundo. Todas las cosas que el mundo ofrece nos han esclavizado, así como esclavizó al pueblo de Israel. Pero si somos sinceros, necesitamos clamar a Dios, necesitamos pedir a Dios de que nos libere y estar dispuestos. En la página 147 de Consejos para la Iglesia, me sentí alarmada al ver que el espíritu del mundo estaba dominando los corazones y las mentes de muchos que hacen alta profesión de verdad. Ya Dios conocía, así como conocía al pueblo de Israel que iba a ser incrédula. También Dios ya nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe dónde vivimos, qué trabajamos, qué hacemos, cómo vivimos. Y sabe que nosotros tenemos alta profesión de la verdad. Decimos, somos de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Somos de los mejores cristianos. Pero el espíritu del mundo está dominando, dice, nuestros corazones y nuestras mentes. Dice, albergan el egoísmo y la complacencia propia, pero no cultivan la verdadera piedad ni la estricta integridad. O sea, no tienen, dice, el amor, piedad, amor en el corazón. Y no son íntegros, dice, en las cosas de Dios, solamente a medias. El siguiente párrafo, 147, Consejos para la Iglesia. En cada transacción comercial, sed estrictamente honrados. Aunque os sintáis tentados, no engañáis ni mintáis en lo más mínimo. A veces un impulso natural puede tentar a alejarse del camino recto de la honradez, pero no veráis ni en el grosor de un cabello. Así que no debemos desviarnos, dice, ni en el grosor de un cabello, ni en lo más mínimo, porque de lo contrario, dice, no podremos ser parte de los 144,000. Especialmente el mayor problema está, dice, en la transacción comercial, en el asunto del dinero. Consejos para la Iglesia 148. La Biblia condena en los términos más enérgicos toda mentira, todo falso o improbidad. Lo bueno y lo malo se manifiestan claramente, pero se me mostró que el pueblo de Dios se ha puesto sobre el terreno del enemigo. Hoy en día, dice, el pueblo de Dios está en el terreno del enemigo, o sea, en el mundo, en las ciudades, está en las empresas, en las instituciones, en los negocios, en los comercios, en todas las actividades del mundo, ahí está, dice. Ha cedido a sus tentaciones y ha seguido sus designios hasta que sus sensibilidades han quedado terriblemente embotadas. Una ligera desviación de la verdad, una pequeña variación de los requisitos de Dios no se considera tan pecaminosa como entraña ganancias o pérdidas. Así que el ser humano no ve nada, está ciego, dice, porque toda ganancia es pecaminoso, toda pérdida es pecaminoso también.
Pero el pecado es pecado, dice, ya lo cometa un millonario o un mendigo de la calle. Todo lo que se obtiene por medio del engaño y el fraude será tan solo una maldición para quien lo reciba. Ese es el problema del mundo de los trabajos, del mundo de los negocios. En este mundo no existe ningún trabajo bueno. Lo único bueno que existe es lo que Dios ha creado, lo que Dios ha dispuesto, la agricultura. Pero la agricultura orgánica, natural, no la agricultura tóxica, con venenos, con abonos químicos, engañoso. Y todos los demás trabajos es todo engaño y nos lleva a la esclavitud. En el mismo libro 149, Consejos para la Iglesia, Dios quiere que los hombres que están en su servicio, bajo su estandarte, sean estrictamente honrados, de carácter irreprochable, que sus lenguas no pronuncien nada que se parezca a la mentira. La lengua debe ser veraz, los ojos deben ser veraces, las acciones deben ser íntegras como las que Dios puede encomiar. Así que esa es la norma. Eso es lo que Dios exige. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a eso? No hay otro camino. El único camino, dice, es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Es Cristo nuestra justicia. Si recibimos a Cristo en nuestra vida, ahora sí, lo va a desechar nuestra lengua mentirosa, lo va a desechar nuestro ojo también altanero, lo va a desechar también nuestras manos que están presurosos a hacer el mal. El hombre no va a aprender, sino necesita nueva creación. En la página 149, Consejos para la Iglesia, un hombre honrado según la medida de Cristo es el que manifiesta integridad inquebrantable. Las pesas engañosas y las balanzas falsas con que muchos tratan de incrementar sus intereses en el mundo son abominación a la vista de Dios. Sin embargo, muchos de los que profesan guardar los mandamientos de Dios trabajan con pesas y balanzas falsas. Así que no hay otra forma de librarse, hermanos, hermanas. La única es, dice, tener a Cristo en nosotros. Cuando un hombre está verdaderamente relacionado con Dios y guarda su ley en verdad, su vida lo revelará, porque todas sus acciones estarán en armonía con las enseñanzas de Cristo. No venderá su honra por ganancia, no venderá su alma por dinero, por las ganancias. El secreto está en estar relacionado con Dios, dice, tener conexión con Dios. Pero para tener conexión con Dios, primero tenemos que romper la relación con Satanás y romper la relación con el corazón egoísta que tenemos, con la mente carnal. El último párrafo en este libro, 150, Consejos para la Iglesia, dice así: el creer en la próxima venida de Cristo, del Hijo del Hombre, en las nubes de los cielos, no inducirá a los verdaderos cristianos a ser descuidados y negligentes en los asuntos comunes de la vida. Los que guardan la pronta aparición de Cristo no estarán ociosos. Por lo contrario, serán diligentes en sus asuntos. No trabajarán con negligencia y falta de honradez, sino con fidelidad, presteza y esmero. Los que se lisonjean de que el descuido y la negligencia en las cosas de esta vida son evidencia de su espiritualidad y de su separación del mundo, incurren en un gran error. Su veracidad, fidelidad, integridad se prueban mediante las cosas temporales. Si son fieles en lo poco, lo serán en mucho. Así que las cosas de esta tierra nos prueban. Si nosotros nos enredamos en las cosas de este mundo, si nosotros nos contaminamos con las actividades de este mundo que son esclavitud, que todo está fundado, que todo está establecido en base a la mentira.
No hay ni un trabajo que sea veraz. Todo empleo en primer lugar. Todos los que han trabajado como empleados del Estado, empleados de empresas particulares, empleados de personas, y todos los que hemos trabajado sabemos, ese trabajo es un trabajo de engaño, de mentira, de esclavitud, de explotación. De tal manera que al religioso no le queda tiempo para Dios. Esa es la esclavitud. Pero también las demás actividades, si uno tiene un trabajo independiente, ese trabajo también está contaminado. Porque tiene que comerciar, negociar, tiene que trabajar con las cosas que la ciencia, las grandes empresas han creado, han establecido. Así que no hay nada bueno, todo está contaminado. Por eso necesitamos ser liberados, necesitamos a un Moisés en este tiempo. Tenemos que pedir a Dios que nos mande a un Moisés. En 1888 mandó a Moisés y a Aarón, Jones y Waggoner. Pero el pueblo adventista no aceptó ser liberado. Y ahora nosotros, como descendientes o como herederos, o como los descendientes de ellos, seguimos en peor esclavitud. Sigue diciendo la palabra de Dios. Se me mostró que es en esto donde muchos no soportan la prueba. En todas nuestras filas se practica la falta de honradez, y esta es la causa de la tibieza que notamos en muchos de los que profesan creer la verdad presente. Ahí encontramos, hermanos y hermanas, ¿por qué hay tibieza en la iglesia? ¿Por qué hay tibieza en los creyentes de este tiempo? Dice, el problema es las actividades de este mundo, porque todo es engaño, todo es mentira, y la mentira trae sus consecuencias, trae dolor, pérdidas, dolor, enfermedad, peleas, luchas, todo en un sinnúmero de males que le vienen al ser humano en este mundo, y vive infeliz, fracasado. Aún el mundo ya nos ha encerrado, nos ha esclavizado. Estos, dice, no están relacionados con Cristo, por eso viene la tibieza y el mundo nos ha esclavizado. Estos no están relacionados con Cristo y están engañando sus propias almas. Me duele declarar que hay una alarmante falta de honradez aún entre los observadores del sábado. Algunos no tienen tacto para manejar prudentemente los asuntos comerciales, carecen de las cualidades necesarias y Satanás se aprovecha de ellos. En Deseado de todas las gentes 746 dice, llamad al pecado por su nombre, declarar lo que Dios ha dicho respecto a la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Allí están los pecados. Es difícil mantenerse limpio, puro, santo, justo en las actividades de este mundo. Por eso el llamado era para el pueblo de Dios. Dios mandó el mensaje hace más de 100 años atrás, donde dice que el pueblo de Dios, dice, debiera vivir en el campo. En el campo el único trabajo que Dios ha dispuesto es la agricultura, el ABC. Y la agricultura es el que forma el carácter, educa para la eternidad. Pero lamentablemente no hemos entendido. Allí la expresión el pueblo de Dios. Vamos a tener que pedir a Dios un tiempo especial para estudiar acerca de la vida en el campo y de la salida de las ciudades. Necesitamos estudiar también, es parte de este mensaje, porque no se entiende
en su amplitud. Porque dice, el pueblo de Dios debería estar en el campo, dice. Pero muchos han entendido de que la iglesia organizada debe estar en el campo. No es así. ¿Quién es el pueblo de Dios? Apenas podemos recordar un texto bíblico, porque hay muchas en la Biblia. En 1 de Pedro 2:9, ¿qué dice del pueblo de Dios? El pueblo de Dios, dice, es un pueblo santo, es un pueblo puro, real sacerdocio, gente santa. Ese es el pueblo de Dios, real sacerdocio. A la luz del santuario, ¿quiénes serán los sacerdotes? Personas consagradas, personas que la tribu de Leví dedicó su vida al servicio de Dios, renunció a todo. Eso es real sacerdocio. A eso lleva la conversión, la justificación por la fe. Y el sacerdote tenía un vestido de lino fino. Eso es la justicia de Cristo. Ahora, ¿por qué hoy en día el pueblo de Dios no está en el campo? Es que el pueblo de Dios todavía no existe. Solamente hay profesos, creyentes, religiosos, cristiano profeso. No dice que los cristianos profesos van a estar en el campo, no. El pueblo de Dios, los sacerdotes, con el manto de la justicia de Cristo, el Espíritu Santo los llevará al campo, los dirigirá al campo. Así que qué fácil, qué sencillo es vivir en el campo, porque Dios ha provisto todo. Pero como todavía no hemos llegado a ser hijos de Dios, entonces Dios no nos puede llevar. Así como un padre, solo un padre lleva a su hijo a una buena casa, a un buen estudio, a buenas cosas. Una persona que no es su padre no puede hacer eso. Entonces necesitamos nuevamente ser adoptados en la familia de Dios. Nosotros somos huérfanos todavía, somos como el hijo pródigo, que estamos trabajando en un trabajo sucio. El hijo pródigo trabajaba cuidando a los puercos, a los cerdos, un trabajo sucio. Y todo trabajo en este mundo es mentira, es sucio. Estamos ensuciados. Necesitamos la sangre de Cristo, nos puede lavar. Cristo nos puede purificar con ese manantial que brota. La justicia de Cristo es el manantial. En Romanos 3:4, ahí tenemos el texto bíblico. Dice, de ninguna manera, Dios es siempre veraz, dice, aunque todo hombre sea mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Por eso hoy en día el ser humano dice, nos ganamos la vida, dice, honestamente. Yo me trabajo honradamente, dice. De algo tenemos que vivir en este mundo. Eso indica incredulidad, falta de fe. Con eso estamos diciendo que Dios no tiene poder. Con eso estamos diciendo que Dios no mandó maná al pueblo de Israel en el desierto. No creemos. Con eso no creemos que Dios al pueblo de Israel le entregó una Canaán terrenal, con ciudades construidas, con casas construidas, con árboles, con plantas produciendo, todo listo para vivir allá. No creemos eso. Por eso nos ganamos la vida honradamente, sudamos, nos sacrificamos, pero nos embarramos. Es un trabajo sucio, los trabajos de este mundo. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los trabajados y cargados de esta vida. La vida es una carga, el trabajo es una carga, los afanes es una carga. La alimentación de este mundo es una carga, carga de enfermedad. La educación de este mundo es una carga, porque trae una carga de rebelión, de desobediencia. Por eso nuestros hijos no son fieles en la iglesia. Este mundo nos ha esclavizado, nosotros no somos fieles, somos desobedientes, rebeldes, y nuestros hijos copian eso.
porque hay un dicho que dice de tal palo tal astilla. Ese es nuestro gran problema. Necesitamos liberación. Pero la noticia seguimos repitiendo. Cristo ya firmó la carta de libertad, de emancipación en la cruz con su sangre, dice el Espíritu Profecía. Pero el problema es que nosotros no queremos salir de la prisión de este mundo. Amamos este mundo, nos gusta este mundo. Pero necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la ley de Dios, los libros del Espíritu Profecía, la Biblia, para que nos dé un golpe mortal a nuestro egoísmo, a nuestro amor propio, para que dé un golpe a la mentira que está en nosotros, para que podamos ser humillados y rendirnos a los pies de Cristo y entregarle todo. Así que Satanás es el padre de la mentira, que al mundo prácticamente ha malogrado todo. Muchos religiosos, muchos cristianos, aparentemente buenos, dicen, y yo era uno de ellos, decía, nosotros somos vegetarianos, no comemos carne. Pero una gran mentira, porque Satanás ha preparado el vegetarianismo del mundo, porque los vegetarianos también terminan enfermos, porque no es Satanás el que ha disfrazado ese vegetarianismo. Pero Satanás también sabía que el pueblo de Dios iba a comer solo verduras, frutas, cereales, y también lo ha envenenado, lo ha malogrado. Todas las frutas, las verduras, los cereales, todo lo que produce la tierra está envenenado, está intoxicado. Por eso Dios dice que si nosotros somos sus hijos, Él nos va a llevar al campo y nos va a hacer sembrar la tierra y comer de la tierra. Ese es el maná que Dios tiene preparado para sus hijos. La Biblia nos habla acerca de esto, pero no tenemos mucho tiempo. Vamos a terminar aquí mencionando en la Biblia a Leví Mateo, uno de los discípulos de Jesús. Este discípulo trabajaba en el mundo y para el mundo. Era un banquero, un hombre de negocios. Trabajaba de cobrador de impuestos. Ese era el trabajo de aquel entonces del mundo. El pueblo judío sabía que no era bueno. En Deseado las Gentes dice, entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. Mateo era publicano. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido. Hoy en día también nosotros, por el sistema, por las compañías, por las transnacionales, por los poderosos de la tierra, nos han impuesto el trabajo. Y hay impuestos también que pagar, contribuciones. En ese trabajo trabajaba Mateo. Y los cobradores de impuestos no eran simplemente instrumentos de la opresión romana, cometiendo extorsiones por su propia cuenta. Se enriquecían y a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado un traidor a la honra de su nación. Así que Mateo había traicionado a su pueblo, al pueblo de Dios. Se le despreciaba como apóstata y se le clasificaba con los más viles de la sociedad. Entonces nosotros también, si trabajamos para el mundo, en cualquier actividad del mundo, somos considerados traidores, apóstatas, los más viles, porque es trabajo sucio de mentira. Pero Jesús nos quiere salvar. Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. Y le llamó a Mateo, que estaba esclavizado con ese trabajo.
Era un trabajo de mentira, de engaño. Pero Mateo aceptó el llamado. El día de mañana estudiaremos de Mateo, estudiaremos de más ejemplos que la Biblia nos presenta. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Amén.